Bueno, yo les voy a presentar ahora unos resultados del proyecto, de parte del proyecto que estamos desarrollando. Un minutito. A ver. Vale, ya lo tenemos en... Bueno, pues las siglas o el nombre más cortito que tenemos del proyecto es Ecobio, que es violencia económica, un aspecto inexplorado de la violencia de género. Como les decía, este proyecto ha sido financiado por la Unión Europea y es desarrollado por un grupo de investigadores que pertenecemos tanto a la Universidad de Extremadura como a la Universidad de Valencia, y también la Sociedad Española de Asistencia Sociosanitaria, y tenemos también, al ser un proyecto europeo, un socio italiano, también por la similitud de los dos países, de Italia y España. Todos los cálculos y todas las encuestas y estudios que estamos haciendo, lo estamos haciendo replicados también en Italia. Este sería el equipo investigador, pero quiero aprovechar también este momento pues, para agradecer a asociaciones que han participado con nosotros, porque hemos llevado a cabo un trabajo de campo con encuestas con mujeres víctimas y mujeres no víctimas de violencia de género, y hubiera sido imposible acceder tanto a las entrevistas personales que pudimos hacerlas antes del periodo COVID, como a las encuestas que realizamos posteriormente. Y también me gustaría pues dar las gracias, porque suman y siempre lo han hecho, los profesionales que han participado en los grupos de trabajo, que son al final los ponentes que están desarrollando cada una de las sesiones, y entre ellos pues hoy contamos con Cira, pero habrán tenido la oportunidad, si han seguido otro seminario, o la tendrán si lo siguen o lo ven, pues de valorar el gran trabajo que hacen y todo lo que nos ha aportado a nosotros en nuestro trabajo y en nuestra investigación. Los objetivos del proyecto, de nuestro proyecto europeo, pues son, por una parte, y como universitarios y por ser ese aspecto inexplorado, ¿no? Investigar sobre qué pasa con la violencia económica, cómo se mide, cómo se estudia, qué otros casos podemos encontrar, otros estudios en otros países, con el objetivo último de proponer medidas para poder reducirla, ¿no? Por supuesto, eliminarla sería lo ideal, pero bueno, reducirla en la mayor medida posible, por supuesto. Brevemente, y por ese punto universitario que tenemos, ¿no? Pues hemos analizado múltiples trabajos de tácticas de abusos económicos, economic abuse en la nomenclatura inglesa, y aquí nos encontramos al final con una escala que es también las preguntas que se tiene en la macroencuesta aquí en España, pues coge esos tres perfiles, esos tres tácticas de abuso que veremos ahora. Y se trabaja en el primer momento, Adams y Adrien en 2008 trabajan en una escala de abuso que tiene bastantes ítems, y al final la intentan reducir por aquello también pues, de hacerlo más factible para el evaluador y para la víctima que se estaba evaluando y analizando, y se transforma en el SEA-12, que son 12 preguntas que se van a realizar las mujeres para poder valorar si están sufriendo o han sufrido esa violencia económica. ¿Qué tres tácticas definimos en la violencia económica? Pues por una parte está el control económico, por otra parte está la explotación económica, y por otra parte está el sabotaje laboral. Yo aquí no les voy a presentar hoy resultados, los tienen, todo lo que yo les voy a contar y muchísimo más están informes en la página web, y lo hemos también desarrollado en sesiones anteriores, pero básicamente les diría pues, que el control económico se entiende pues, en esas preguntas que Victoria también ha comentado, ¿verdad? Pues el hecho de pedir tickets, el hecho de que se ha comprado, de tener un absoluto control de la mujer sobre el aspecto económico. ¿Qué pasa después con la explotación económica? Pues esos comportamientos que también ella comentaba, ¿no? El hecho de usar dinero que es para la familia para gastos de él, someterse a cometer deudas o someter a deudas a la unidad familiar sin la información, sí que se le informe realmente a la otra parte. Y luego está el aspecto de sabotaje laboral. Nosotros nos hemos basado en la estadística de SAF, pero es verdad que debemos ir un poquito más allá, y es una de las ideas también que tenemos. El sabotaje laboral entendido con la idea de no puedes ir a trabajar, quédate al cuidado de mí y de los hijos, es un aspecto. Y es verdad que en algunas sociedades, pues lo que hablábamos también de según las nacionalidades y demás, se puede producir. Pero hay un sabotaje laboral que va un poquito más, que va vinculado a esa conciliación. A lo mejor sí vas a trabajar, o sea, no hay problema en que trabajen los dos, pero a la hora de promocionar, a la hora de formarse, a la hora de seguir avanzando, ya ahí la cosa cambia. Entonces, ahí podríamos encontrar esa parte de sabotaje laboral.
¿Qué es lo que ocurre y en qué nosotros vamos a mejorar, a intentar mejorar esa escala? Y también un poco quizás los datos que se cogen en la macroencuesta, pues que se habla y se pregunta siempre de circunstancias y se entiende el abuso económico durante la convivencia. En la mayoría de los casos se pregunta ese pedir tickets, ese poner deudas y demás, es durante la convivencia. Pero es que, ojo, es que cuando la convivencia se rompe y se separa o se divorcia, se pueden seguir produciendo muchos de esos comportamientos. Puede seguir habiendo, y de hecho se produce, comportamientos de control, comportamientos de explotación, ese impago de pensiones, esas deudas en común que no se solventan, esas faltas de cumplimiento de horarios y de cuidados de los menores que hace que te imposibilite trabajar. Y ojo también porque no tiene que estar siempre vinculada a la violencia física. La escala de abuso cuando se diseña y se hace en Estados Unidos se pregunta y se realiza con mujeres que están sufren violencia física y están dentro de programas de asistencia. Pero es que también hay mujeres que se van a encontrar y podemos encontrarnos, valga la redundancia, con mujeres que tras la separación y sin haber sufrido ningún comportamiento de abuso económico tienen un abuso, tienen una violencia económica encima que les va a acompañar de por vida y donde van a tener una problemática porque al final, yo lo digo siempre, no nos gusta hablar de dinero, parece que es poco educado hablar, yo lo digo muchas veces, con las amigas hablamos mil cosas y de dinero hablamos poco, ¿no? Parece que nos da vergüenza, no es polite, ¿no? Es elegante hablar de dinero, pero el dinero es muy importante y no solo el de la mujer, sino también el de los hijos. Eso es un problema diario, es una lacra que le va a perseguir a la mujer día a día. Entonces nosotros eso nos ha llevado a que planteemos estos 4 grupos de análisis. Es decir, vamos a someter a encuesta a estos cuatro grupos de colectivo. ¿Por qué? Porque nos encontramos, pues lo que os digo, que un retraso intencionado, ¿vale? Porque, a ver, también tenemos que entender que ante un problema económico, si no se paga, si se controlan tickets porque la economía familiar no permite gastar según qué cosas, eso son cuestiones que evidentemente pues todos al final, todos tenemos que mirar las cuentas, ¿no? Y así debemos hacerlo, pero estamos hablando de cuestiones intencionadas, ¿no? Retrasar intencionadamente, no incumplirlo, sino solo el retrasarlo, ¿no? El dejar de pagar una deuda en común. Cuando hicimos digo hicimos porque yo sí participé también, las entrevistas a mujeres, pues fijaros, muchas veces ellas incluso decían, mira, aunque no pague la pensión de los niños, que la hipoteca la pague. Estábamos haciendo encuestas en Madrid, ¿vale? A lo mejor en Cáceres, que es mi ciudad, la vivienda es de otro importe, ¿no? Pero el perder la casa, el dejar de pagar esa deuda por la parte que a él le correspondía, les preocupaba muchísimo. Entablar pleitos por cada gasto de hijo o por la necesidad del mismo, ¿no? Estaba hablando Victoria de la importancia de dejar a las mujeres al arbitrio de defiéndete, ¿no? Y no es que no tuvieran redes, es que estaban completamente aprisionadas por todos esos procesos, ¿no? Entonces, todo esto, sin duda, pues mina la moral aunque sea el que esté más espabilado del mundo, ¿no? Es decir, sin que sea un tipo totalmente delictivo y sin que te esté levantando la mano, te está condicionando e incluso después de haber roto la relación. Señalo que es muy, muy importante estos comportamientos de abuso económico tras la relación. Esto puede ser, pues sin duda se ha ubicado muchas veces también en ese maltrato psicológico. No dejemos atrás pues a alguien que además haya sufrido una violencia física y tenga que estarse poniendo en contacto para reclamar. Y no has pagado esto, y sí, ya te lo pagaré, y otra vez, ¿no? Es una cadena de la cual no te libras, ¿no? Entonces, ¿qué nos planteamos? Pues lo que os estaba anticipando. En primer lugar, hicimos unas entrevistas personales para tener una información de historias de vida de 8 mujeres, por una parte, que hubieran declarado violencia de género, violencia física, y estuvieran dentro de un programa. Sabéis también que al ser víctima de violencia, pues incluso en el ámbito judicial, estás en una determinada ruta ya, en un determinado camino, y otras 8 mujeres que no hubieran tenido declarada violencia de género. Aquí de nuevo agradezco tanto a la Asociación Carla Vive como a la Casa de la Mujer de Torrent y a la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas Carmen García Castellón, porque nos ayudaron muchísimo a contactar con estas mujeres y, por supuesto, a las mujeres que participaron, ¿no? Fue justo antes de la pandemia. Tuvimos ahí,
fue en febrero, ¿no? Entonces tuvimos mucha suerte porque las pudimos conocer. Tras lo que aprendimos ahí, pues montamos, con la información del SEAS, montamos una encuesta que hemos pasado a 480 mujeres. Siempre tenemos que dividir aquí por Italia y por España, ¿vale? Y trabajamos de nuevo el mismo esquema. Mujeres que hubieran sufrido violencia física y mujeres que no la hubieran sufrido. Si consideramos el colectivo, todas hubieran tenido hijos. Es verdad que hay casos en los que no, pero claro, teníamos que suscribirnos a un objetivo para poder tener la información. Y también muy importante, todas tuvimos el requisito de que hubiera pasado al menos 2 años desde su separación. En todas estábamos, o sea, todas al menos se habían separado hace 2 años, para que pudieran tener una perspectiva, ¿verdad? Que no fueran los primeros problemas que podían surgir tras la separación, sino que ya fuera pues un ritmo de abuso y de violencia, ¿verdad? Les planteamos hicimos muchas preguntas, o sea, de los 3 bloques que les digo. Y el que vamos a tratar hoy, los resultados que os queremos mostrar hoy, van en relación a la parte más legal, más relativa al convenio de separación y a los problemas con los que se encontraron. Los de aspectos de control de abuso y de explotación se ha expuesto en sesiones anteriores y pueden contar con toda la información, está en la página web, o si nos la solicitan también podemos remitírsela, por supuesto. ¿Qué preguntamos sobre el convenio de separación? Porque claro, aquí en los debates que hemos tenido en los grupos de trabajo, pues cómo se diseñe, cómo se firme ese convenio, cómo se acuerde, pues va a ser muy importante, porque pues, se hace en un determinado momento y las condiciones pues cambian, ¿verdad? Es verdad que se pueden pedir medidas de cambio, pero bueno, el 70% de quien no había sufrido violencia lo hacía por acuerdo. Solamente, evidentemente, quien había sufrido violencia teníamos un 17% de personas, de mujeres que lo firmaban de mutuo acuerdo. Y cuando preguntamos pues, el grado de satisfacción, vemos que hay casi un 40% que aunque lo firmaran de mutuo acuerdo, después no han estado muy satisfechas con el resultado de lo que se firmó. Y satisfechas encontrábamos apenas un 3% en el caso de las mujeres que habían sufrido violencia física. Preguntamos después qué pasaba con los pagos acordados en el convenio. ¿Se cumplían o no se cumplían? Bueno, pues vemos que hay un incumplimiento, de un retraso, no hablamos solo del impago, pero también el retraso de lo acordado pues en un 70% de los casos. En el caso de cuando habían sufrido violencia. Cuando no habían sufrido anteriormente violencia de género era en un 41%. Es un porcentaje muy alto, es un porcentaje también bastante importante. Y luego, bueno, pues sabéis que no es lo mismo si el pago no se realiza de manera intencionada o se realiza de manera intencionada, ¿verdad? Entonces les preguntábamos a ellas que cómo consideraban que había sido la razón de ese impago. El porcentaje de nuevo mayor, pero muy importante también en el caso de que no se había sufrido violencia durante la convivencia, que era un 52% de las mujeres consideraban que el retraso o el impago se hacía por parte de los hombres de manera voluntaria. Después les preguntábamos que el otro caballo de batalla, ¿verdad? Porque si el impago de las pensiones parece que está como más centrado y tiene un poquito más su encaje jurídico, vamos luego a esos gastos extraordinarios, ¿verdad? A ese campamento, a esas clases particulares, a esos cumpleaños y etc, etc, a medida además pues que los niños crecen, ¿verdad? Y tienen pues cada vez más. Y que bueno, son a lo mejor gastos, o son seguro gastos que si no hubiera habido esa ruptura y no hubiera habido ese impago, pues la persona hubiera desarrollado, ¿no? El niño, la niña, el adolescente hubiera desarrollado. Aquí vemos que en los casos en los que ha habido violencia hay un 78% de las parejas que no pagan esos gastos extraordinarios. Aunque se especifiquen en el convenio y se comenten, pues bueno, luego ya entra en la subjetividad del gasto que es en cuestión. Y aquí el porcentaje tanto de las que han sufrido violencia como que no se acerca mucho en decir que lo hacen de manera voluntaria. O sea, ese impago y esa falta de acuerdo en ese gasto se hace conscientemente, ¿verdad? Es una pugna y una lucha. También muchas veces no es de un importe muy elevado y hace que también, pues bueno, se mantenga ahí en la pelea, ¿no? Y judicialmente pues no lo denuncies, no se denuncie, ¿verdad? Entonces, ¿se llega a un acuerdo cuando se produce un gasto extraordinario? Pues aquí vemos también que nunca de manera amistosa, cuando había ese conflicto, en el caso de las víctimas con violencia de género, y con un porcentaje más intermedio, más mediano en el otro caso. Luego les preguntábamos también a las mujeres en las entrevistas y después en las encuestas si sus hijos habían visto obligados a renunciar a una actividad.
A ver, aquí les costaba responder que sí, porque ellas hacían lo imposible porque no sufrían. Os comentaba la importancia que ellas daban a la hipoteca, que muchas veces tú a lo mejor desde fuera puedes pensar, bueno, pues vender la casa, iros a otra. Para ellas era muy, muy importante el mantenerse en el mismo sitio, que sus hijos se mantuvieran con el mismo cole, la misma vecindad, ¿no? Mantener esa estabilidad. Y muchos pues decían que al final no habían tenido que renunciar a la actividad de sus hijos porque ellas o algún familiar pues había pagado el cumpleaños, había pagado el campamento y demás, ¿no? Y las dos últimas cosas que os comento, con independencia que la encuesta tiene más datos y tenemos más informes, pero bueno, para no ocupar más tiempo, ¿qué pasa con las reclamaciones judiciales de los impagos, verdad? Pues un 70%, claro, la mujer que es víctima de género ya tiene también acceso a esa justicia gratuita y ya está también, como yo digo muchas veces, ya está en el juzgado, es decir, ya ha denunciado, ya está, entonces ya no es que le cueste menos, pero está más metida en ese ámbito. La que no lo ha sufrido, pues es la primera vez que se enfrenta a una reclamación. Entonces también aquí vemos que hay menor porcentaje de reclamación judicial de impago, ¿no? Y cuando después les planteamos, porque saben también que según el incumplimiento, pues ya pasa de ese ámbito civil, quien no haya tenido violencia, al ámbito penal, y les preguntamos si pasaban, ¿no? Tomaban esa decisión de recurrir al proceso penal. Hay un porcentaje mayor de las que no han sufrido violencia, pues dice que no recurre a ese proceso penal, y las razones que les arguyen para hacerlo, pues que es un elevado coste, también tienen que cambiar, están en el ámbito civil y tienen que pasar al penal, con lo cual tienen que cambiar también el abogado. Luego también pues va pasando el tiempo y una sensación también que tienen es que el ámbito penal parece que es como excesivo, ¿no? Parece que ya no les asusta un poco más y les hace que también se planteen o no interpongan ese recurso por vía penal. Bueno, pues todo esto y mucho más, porque hay mucho más trabajo de todo el equipo detrás, pero bueno, es parte de lo que quería mostrarles en relación a lo que habíamos analizado de violencia económica y sus aspectos jurídicos o cómo afectaban a la mujer. Aquí les recuerdo dónde pueden acceder tanto a la página web como al observatorio, pues donde os vamos a ir volcando y tenemos todos nuestros informes y resultados. También las grabaciones de estos seminarios, tanto de los que se han celebrado ya como el de hoy, como los que vendrán, pues también estarán ahí a disposición. Aquí tienen también mi correo y, bueno, por supuesto, el acceso y el contacto que lo tienen en la página web para cualquier cuestión que consideren o requieran. Estamos en absoluta disposición y agradecerles muchísimo la atención y el habernos acompañado.